Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a estas historias especiales por el Día del Niño. Esta noche les compartiré algunas historias que nos hicieron llegar varias personas que les pasaron a niños. Historias un poco siniestras. Muy buenas noches, maestra K, bienvenida. Pues daremos comienzo el día de hoy con las historias de estas pequeñas personas que algunas han pedido permanecer en el anonimato. Estas van a ser unas historias escalofriantes que le ocurrieron a niños. Muy buenas noches, Carla, bienvenida. La primera historia comienza con algo que calificábamos, como una fantasía de un niño menor que tenía algunos 4 años, pero que continuó por algún tiempo. Una tarde de abril, cuando la ciudad se vio afectada por vientos muy fuertes, mientras todos nos refugiábamos en la sala, viendo la televisión, mi hijo se quedó frente a la ventana, viendo cómo se mecían los árboles. De pronto, nos comentó: hay un niño allá afuera. Eso nos dejó preocupados. Claro, no le respondí. ¿Cómo puede estar un niño allá afuera con el clima? Así que me levanté y me dirigí a la ventana. Y no había nada. Allí estaba, decía mientras señalaba la entrada de nuestra casa. Como vivíamos en una privada bastante segura, no teníamos rejas ni cercos en la entrada de los autos. Y ahí, justo ahí, mi hijo aseguraba haber visto a este niño. Casi un año después, nuevamente en abril, mi hijo en la ventana nos alertó de un niño en la entrada. Tengo que confesar que en esta ocasión lo ignoré un poco, creyendo que era su imaginación. Pero entonces mi niña de 12 años, en ese entonces, dijo: sí, hay un niño muy raro. Y nuevamente me levanté. Pero cuando llegué a la ventana ya no había nada. ¿No era uno de los vecinos?, le pregunté a los niños, pero respondieron que no, que estaba vestido muy raro. Cuando le platiqué a mi esposo al llegar, me dijo que era exactamente un año cuando me dijo que mi hijo había visto un niño en la entrada por primera vez. Aunque era raro, pronto nos olvidamos del tema. Ya que no había nada paranormal en la casa, seguimos nuestras vidas, como siempre. Pero casualmente, un año después, a punto de cumplirse, un año más, esta vez sabía que la aparición podría estar presente. Ese día, mis hijos jugaron por la ventana, incluso salieron al patio, entrada la tarde, pero nada ocurrió. Yo, sin embargo, me quedé con una ligera inquietud. Comenzaba a llover y escuché sonidos en la cocina que llamaron mi atención. Me dirigí a ella y encontré a mi hija preparándose algo de cenar. Me reí un poco entonces. Paranoia. Y justo cuando estaba a punto de subir,
no pude dejar de notar una pequeña silueta parada en la entrada, hacia nuestra casa. La ignoré y subí de todos modos, pero me dirigí directamente a la ventana, desde donde tenía una visión más clara de esta figura en el patio. Y si es que en realidad estaba ahí. Al abrir la cortina apenas un poco para asomarme, noté que el niño no solo estaba ahí viendo directamente hacia mí. Ahogué un grito y la cerré, y no volví a comentarlo con nadie. Pero recuerdo bien que este niño estaba vestido como si literalmente hubiera salido de otro tiempo. Tenía unos pantaloncillos cortos con tirantes y una pequeña boina que le provocaba una sombra en los ojos. Tiempo después nos mudamos y no pude comprobar si este ser aparecería de nuevo el mismo día al año siguiente. Bienvenido, Juan. Buenas noches. La siguiente historia que tengo por contarles sucedió hace ya mucho tiempo atrás, en 1996, cuando yo apenas tenía 10 años. Recuerdo la historia de lo sucedido, haber escuchado a mi mamá y a mis tías comentarlo, pero no fue hasta hace poco que pude recordar el episodio, tan extraño en la historia de mi familia. Le sucedió a mi primo, José Alberto, el chino como le decíamos todos. Aunque éramos prácticamente vecinos, íbamos a escuelas diferentes, pues yo estudiaba en una cerca del trabajo de mi papá. Mi primo se la pasaba todo el tiempo con Julio, su mejor amigo. Siempre que yo pasaba por ahí, él estaba junto a Julio en la cochera, donde guardaban muchos juguetes de los caballeros del Zodiaco. Julio era un niño muy pobre, por lo que no tenía ese tipo de juguetes, muy caros. Y preferí aparecer cerca de la casa, pero como siempre, prefiero no estar ahí que en la propia. Así que comencé a escuchar lo del niño. Lo pude comprobar hace apenas unos meses al escucharlo directamente de mi tía, la mamá de José Alberto. Un domingo, mi primo el chino recibió una llamada de uno de sus amigos. Se quedó en silencio y se fue a su cuarto. Después le dijo a mi tía que no había clases el día siguiente. El lunes por la tarde le dijo que estaría con Julio en la cochera, y al día siguiente le dijo que tampoco habría clases, y se quedó todo el día jugando con Julio, encerrados en la cochera. Esa misma tarde, mi tía se encontró en la tienda con la mamá de uno de los chicos del mismo salón. Le preguntó que cómo le estaba llevando José Alberto, mi primo. ¿Llevando qué?, le preguntó mi tía. Lo de Julio, le respondió. Por la cara que puso mi tía, la señora notó que no sabía nada. Julio había ido con sus hermanos a ver un juego de béisbol el domingo por la mañana. Se acomodó sobre una barda junto al campo para ver mejor, pero en algún momento la barda se cayó y se le vino encima al pobre chiquillo. Lo aplastó, matándolo al instante. Al enterarse mi tía, corrió con su hijo a consolarlo, y por primera vez mi primo lloró. Después de esto fue al psicólogo y por un momento, que es lo más curioso, mi tía dijo que escuchó la voz de Julio esos días después de su muerte, cuando mi primo le dijo que estaría en la cochera. Incluso una vecina de enfrente le dijo al enterarse lo que había pasado, que no podía creerlo, porque ella había visto a los dos muchachos jugar juntos en la cochera, como siempre lo habían hecho. Me hubiera gustado saber más de la historia, platicarlo con mi primo y saber de él en general, aunque nunca fui tan cercano como hubiera podido. Sin embargo, esa historia me la contó mi tía en el funeral de José Alberto hace apenas algunos meses. Seguro que ya lo estará esperando Julito en el cielo, me dijo al terminar. Buenas noches, Ría, bienvenida. Si les gustan este tipo de historias,
compártanlas y denles like para que podamos llegar a muchas más personas. Estas historias me llegaron hace mucho tiempo atrás y hoy, por ser un día especial, ya que estas historias le pasaron a niños y hoy es el Día del Niño, me gustaría traerles más sobre estas, algunas otras más que hay guardadas, todas venidas de ustedes. Sinceramente no sé si estoy convencido o soy creyente de estos temas. A lo largo de mi vida, mi padre vivió experiencias terribles que nos llegó a platicar en más de una ocasión. El fantasma de la abuela, nahuales que siempre están en el camino cuando los niños llegaban tarde en el pueblo, y luces de las que nunca pudo encontrar explicación. Él había visto de todo. Sin embargo, una de las cosas más escalofriantes que le ocurrieron era, por llamarle así de alguna manera, también una de las más sencillas. Fue una noche en la que sus padres tuvieron una emergencia. Hubo un problema de salud de los abuelos que los hizo salir del pueblo en la madrugada. Sin embargo, a él lo dejaron en la casa de la señora Juanita, una anciana que se encontraba muy cerca de su casa. Esta anciana tendría algunos 80 años y vivía en la calle. Era amiga de la familia desde antes de que sus padres se conocieran. La señora dormía en un pequeño catre en su casa de apenas 2 cuartitos, una casita de madera que con cualquier lluvia o cualquier viento podría caerse. Ese día acomodó a mi padre en un catrecito para el niño y pidió que se durmiera. Sin embargo, mi padre, un poco asustado, con poco más de 6 años, no podía dormir. De repente, escuchó un sonido extraño afuera, algunos pasos de alguien caminando por alrededor de la casa. Los escuchó cada vez más claros, como si eso que anduviera afuera comenzara a recargarse en la pared. Escuchó entonces, con mucha claridad, que alguien estaba trepando por la ventana, como intentando entrar por aquella. Cuando mi papá se atrevió a abrir los ojos y mirar, se topó de frente con la imagen de la ancianita, de doña Juanita, trepando por la ventana, queriendo introducirse. Al parecer sorprendió a la ancianita, puesto que se quedó quieta, con la mirada encontrada con la de mi padre, y lentamente bajó la ventana hacia afuera y se perdió en la oscuridad. Mi papá estaba obviamente extrañado. Pensó en levantarse para ver si la señora estaba bien y no necesitaba ayuda, o que le abrieran la puerta, pero un ronquido lo hizo voltear al catre de sus espaldas y vio a doña Juanita. Estaba profundamente dormida, y mi padre entonces no tuvo idea de quién o qué era eso que acababa de ver en la ventana intentando entrar, y nunca lo pudo aclarar. Buenas noches, Eri, bienvenidos. Todos los que están aquí, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que esto los tomó de sorpresa, pero para eso era, para sorprenderlos en este día especial. Llegamos a la última historia. Espero les guste este especial para que en otros días podamos seguir haciendo más con ustedes. Bienvenida, Claudia. Quiero compartir con ustedes algo que le ocurrió a mi hijo no hace mucho tiempo atrás. Aunque insisto en decirle que es algo que se atribuye a su imaginación y que no debe preocuparse, a veces pienso, si bien, que es algo que yo quiero escuchar, porque evidentemente mi hijo no se ha tranquilizado con la explicación de lo sucedido.
Nosotros hicimos un paseo en uno de los bosques favoritos en Hidalgo. Tenemos tanto tiempo yendo a esos bosques que hemos entrado a lugares no muy conocidos por los turistas, inaccesibles, pero solamente son accesibles para la gente cercana que lo conoce para disfrutar de la naturaleza. A mi hijo le encantan esos paseos para explorar a su alrededor, no muy lejos de nosotros, y siempre va acompañado de su perro Bucky. Digo su perro porque son amigos desde que él nació. Él estaba desde antes con nosotros, pero desde que mi hijo comenzó a caminar, nunca se ha separado. En estos paseos nos sorprendió al resto de la familia dejar de escucharlo por un momento. Dejamos de escuchar su voz. Su voz nunca había desaparecido, pero en esta ocasión de repente hubo silencio. Alarmados, comenzamos a buscarlos rápidamente, esperando que no se hubieran alejado demasiado de donde estábamos nosotros. De repente, en un momento, pasó algo imposible. El ladrido de Bucky pasó de escucharse unos metros de nosotros a parecer provenir desde muy lejos, como si en 10 segundos hubiera subido toda la montaña. Cuando empezamos a correr en esa dirección, me encontré a mi hijo corriendo hacia mí, llorando desconsolado. Cuando lo abracé, lo sentí muy húmedo por la espalda, y entonces me di cuenta de que tenía una herida, y que incluso había roto su camisetita. Lo atendimos mientras mi hermano buscaba a Bucky por todas partes. Mi hijo no paraba de decir que la bruja se lo había querido llevar. Un amigo que nos había acompañado en esa ocasión dijo que quizás el perro lo habría atacado. Y el niño está inventando lo de la bruja para que no fuera a hacerle nada a su perro. Pero en realidad, Bucky es el perro más tranquilo que yo haya tenido en toda mi vida. Mi hijo nos pudo explicar más cuando se le pasó un poco el susto, y nos dijo que escuchó un ruido cerca de nosotros en el campamento, por lo que se acercó a investigar con el perro, intentando ver de qué se trataba. Era algo que andaba por las ramas de los árboles más altos, y dijo que en un momento, cuando se alejó de nosotros, de pronto pudo notar a una mujer colgando de una rama, y que al verla se lanzó hacia él como si fuera un ave, como si pudiera volar. Quiso correr hacia nosotros y sintió la mano de la mujer en la espalda, y después se escuchó el gruñir de Bucky. Justo en eso fue cuando nos encontramos, y el perro bajó muchas horas después de la montaña, cansado, como si se hubiera golpeado mucho. Estaba lleno de tierra y de sangre. Por lo que pudimos notar, la mayoría no era suya. A mi hijo se le ha dicho y se le ha intentado decir que quizás fue una lechuza, algún animal parecido que lo atacó por acercarse a su nido, y seguramente Bucky la correteó por la montaña, muy arriba. Pero yo no estoy seguro de que eso haya ocurrido realmente. Buscamos otro lugar para acampar desde entonces, y jamás pierdo de vista a mi hijo desde ese día, por ningún segundo. Así llegamos al final de estas historias, no sin nada agradecerles por haber estado con nosotros. Sé que eso los pudo tomar de sorpresa, pero queríamos sorprenderlos por el Día del Niño, desearles feliz Día del Niño. Ojalá la hayan pasado muy bien con sus hijos, con sus sobrinos, vaya, con todos los niños que estén a su alrededor. Claro, por la pandemia es un poco difícil mantener esa amistad demasiado junta. Sé que pronto todos saldrán adelante.
Gracias por acompañarlos. Espero que les haya gustado el día de hoy estas historias. Los esperamos el domingo, como todos los domingos, en otros relatos más. Quiero agradecerles por estar aquí. Les deseo buenas noches. Mi nombre es Rob Gay y que tengan dulces pesadillas.